tardes. El día de hoy vamos a elaborar sobre un tema que introducimos en la clase de polinomios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser algo que se conoce como fórmulas de Vieta, ¿ok? Vieta o sea, es el apellido de un matemático francés, ¿verdad? Creo que el nombre de él en francés debe ser, bueno, ahí me disculpan, no sé cómo se hace el chunchito este. Creo que el nombre de él es François Viet, o no sé si tendrá algún tipo de pronunciación, no sé si el techito o alguno en la otra, bueno, bien así, y a veces cuando se escribe la versión como latina, se escribe como Viet. Entonces, fórmulas de Vieta son fórmulas que se le atribuyen a él. No sé si habrá sido, o sea, posiblemente como todos los resultados en matemática, no, seguramente no fue la primera persona en descubrir, ¿verdad? Pero bueno, es a quien se le atribuye el nombre, ¿verdad? Y entonces, lo que dicen las fórmulas de Vieta, o sea, o lo que establecen, ¿verdad? Es, digamos, establecen relación eh, entre dos cosas. Uno, el polinomio o sus coeficientes, ¿verdad? Entre un polinomio o los coeficientes de un polinomio, ¿verdad? Y entre esto y la suma de las raíces, perdón, la suma no, las raíces de un polinomio. ¿Sí? Ok. Del polinomio, pues precisamente del que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, no sé, digamos, la razón, digamos, o una de las razones principales por las cuales este resultado es muy valioso, está relacionado con un hecho que mencionamos la clase anterior, ¿verdad? No sé si alguien recuerda, si alguien puede decirme qué es lo que pasaba para polinomios de grado 5 en adelante. O sea, no hace falta que me den muchos detalles, pero me gustaría saber si recuerdan qué situación pasaba con polinomios de grado 5 en adelante. Ok, bueno, y no tengo ninguna respuesta en este momento. La razón, exactamente, Rodrigo nos dice, las fórmulas empezaban a volver a ver feas, sí, exactamente. Y bueno, tuvimos dos respuestas ahí de última hora. Muy bien. Exactamente, o sea, para el polinomio cuadrático, la fórmula es muy bonita, o sea, ¿verdad? Es una fórmula muy sencilla. Para polinomios de grado 3 y 4, ¿verdad? Habíamos mencionado que hay métodos para resolverlo, que en la antigüedad había competencias entre hombres para ver quién podía resolver más ecuaciones polinomiales, ¿verdad? Pero que de 5 en adelante justamente, digamos, entonces para 3 y 4 sí hay fórmulas, pero no son fáciles de recordar. O sea, digamos, son un poquitillo elucubradas. El método, digamos, si en algún momento tienen la oportunidad, sería muy interesante. Es un método, no es muy complicado. El caso de polinomios de grado 3 es ir a completar un cubo y jugar un poquito con unas cosas. Y en algún momento aparecen unas cosas como trigonométricas simpáticas. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Pero
digamos, bueno, para 3 se puede, para 4 hay una idea similar. Y para 5 en adelante estaba el teorema del matemático noruego Abel, ¿verdad? De hecho, creo que en estos días entregó la medalla a Abel. No sé si han visto noticias, si no lo han visto, bueno, los invito a que lo vean. Lo ganó una señora, una profesora, si no me equivoco, creo que ella es estadounidense, eh, por su trabajo en un área de la matemática muy interesante que se conoce como teoría de ondeletas. Es, a grandes rasgos, lo que hace es descomponer una señal, digamos, o un pedazo de información en componentes pequeñitos, o sea, separados de una forma independientes, que los pedacitos son más fáciles de entender y de analizar. Y bueno, muchas cosas que haya hecho, bueno, tienen un interés teórico porque son muy interesantes, es una teoría muy rica, pero también tienen un aspecto aplicado muy bonito, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo he visto que en algún momento ha trabajado junto con museos, por ejemplo, para hacer análisis de espectro, espectrográfico de pinturas, por ejemplo, y participar del proceso de restauración y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, es muy bonito que matemática de muy alto nivel termine teniendo, digamos, una aplicación concreta y práctica, ¿verdad? Que puede ser de mayor utilidad, digamos, a las personas de lo que pensarían, ¿ok? Pero bueno, estaba el matemático Abel, ¿verdad? Y entonces eh, Abel dijo, bueno, Abel demostró que para 5 en adelante no había no necesariamente iba a haber una fórmula que involucrara en radicales. Entonces, esa es bueno, pensaría yo que o diría yo, digamos, que la principal razón por la cual esta fórmula de dieta es muy importante, porque sabemos que las raíces van a ser muy complicadas de encontrar, o tal vez no complicadas, porque uno puede ir ahí bateando un poquito, digamos, y ahí puede ir aproximando, ¿verdad? Si quieren leer un poquito más sobre estas cosas, por ejemplo, Newton, ¿verdad? O sea, mucho antes que toda esta gente, Newton, y ahorita se me van las fechas, creo que es el 1600, tal vez siglo XVII, tal vez, sí, es el 1600 posiblemente. Newton, de que fue de los fundadores del cálculo, una de las cosas que él estuvo pensando fue cómo desarrollar un método para aproximar raíces de polinomios. Entonces, bueno, se pueden aproximar raíces, pero digamos, en general, encontrarlas explícitamente o así es muy difícil, ¿verdad? Y entonces, este resultado que nos da una relación entre las raíces y los coeficientes de una forma muy sencilla que ahorita vamos a ver, pues es sumamente interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Porque sería relevante, ¿verdad? Porque las raíces, porque encontrar las raíces eh, de forma individual eh, es difícil, imposible, digamos, en términos de que uno tiene una fórmula con radicales, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cuál va a ser como la moraleja, la moraleja de, de la clase de hoy, ¿verdad? Que entender una cuestión de forma individual, ¿verdad? Entender un aspecto individual va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo quisiera saber cuál es una raíz del polinomio, puede que fracase. ¿Ok? Entonces, esto es difícil.
¿verdad? Pero entender un aspecto grupal o colectivo, digamos, digamos que aquí habría una relación como con simetrías, es más sencillo. ¿Ok? Entonces, esa va a ser esa puede ser como una moraleja que se podrían llevar de la clase de hoy. ¿Ok? Bueno, al momento no hemos dicho nada de matemáticas, solamente hay como ideas vagas, ¿verdad? Pero bueno, vamos tal vez a empezar con, con un ejercicio muy sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Entonces el ejercicio sería encuentre todos los números reales de A y B, o sea, todas las parejas, perdón. Todas las parejas de números reales AB, tales que, eh, pongamos algo sencillito, que A más B sea 3 y A por B sea 2. ¿Ok? Si uno ve esto, uno, uno puede descubrir una solución. O sea, fácilmente, ¿verdad? O sea, si uno se pone ahí a tontear, no, si uno tiene un ojo más o menos decente, puede encontrar una solución. ¿Verdad? Obviamente no les voy a decir, digamos, para que para no arruinar el chiste, pero la pregunta sería si esa solución que ustedes encontraron podría ser la única. ¿Ok? Entonces, les voy a dar 10 minutos para que piensen este ejercicio y a las 5:30 empezamos con la posible discusión de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, 10 minutos para que lo piensen ahí ustedes. Si encuentran la solución, genial. Y si no lo encuentran, también, por eso estamos aquí, para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y entonces, los dejo. Bueno, 10 minutos no, tal vez fueron 5 minutos. Digamos, 5 minutos, yo creo que ustedes son capaces de resolver esto. Eh, entonces a las 5:25 regresamos para discutir diferentes ideas relacionadas con eso. ¿Ok? Ahorita volvemos. Ok, vamos a regresar. Me gustaría escuchar absolutamente todas las ideas que ustedes tengan. O sea, se vale absolutamente todo. Se vale absolutamente todo, ¿verdad? Y entonces me gustaría, que, que compartieran, digamos, tal vez no la respuesta final, que me digan, bueno, las soluciones que encontré fueron estas, sino que me digan como qué fue, o sea, digamos, en 5 palabras o menos, qué fue lo que hicieron, o las ideas que tuvieron o qué se les ocurrió, ¿verdad? Para, para resolver este ejercicio. Entonces, si quieren, lo pueden enviar al chat, o pueden, digamos, abrir el micrófono y compartirlo. Ok. Nos dicen por ahí que no puede ser más de 3, o sea, que los números no pueden ser mayores a 3 porque, ok, digamos, si A fuera mayor que 3, digamos, si A fuera mayor que 3, entonces implicaría, bueno, mayor o igual, eso implicaría que B sería entonces un número negativo y entonces A por B sería un número negativo. ¿Ok? Esa
¿verdad? Y esto sería una contradicción. Ok, eso es una buena observación. Entonces, los números tienen que ser, los números tienen que ser, eh, tienen que ser menores o iguales que 3. Y además, digamos, por un argumento similar, también tendrían que ser menores o iguales pero tendrían que ser mayores o iguales que 0, ¿verdad? Porque si fueran negativos, el otro, como la suma es 3, que es un número positivo, si uno es negativo, el otro tiene que ser positivo y su producto sería, ¿verdad? Y ¿verdad? Si A fuera negativo, entonces esto implica que B es mayor o igual que 3, pero ya vimos antes que esto no es posible, ¿verdad? Entonces eso es una contradicción. Entonces, ¿verdad? La conclusión es que A y B tienen que pertenecer, ¿verdad? Al intervalo 0,3. ¿Ok? Esto está bien, ¿verdad? Pero eh, todavía falta un montón, digamos, esta es una descripción un poquito amplia, ¿verdad? Y sabemos que hay un montón de posibilidades para el rango 0,3, ¿verdad? Tengo un comentario más en el chat, ¿verdad? Y dicen que pensó en dos factores diferentes de 2 y que 2 es un número primo. Ese argumento ese argumento sería muy útil, ¿verdad? Si el enunciado dijera, ¿verdad? Que los números fueran números enteros o naturales o algo de ese estilo. Lo que pasa, ¿verdad? Es que digamos, es una pregunta o es un aspecto muy importante de las preguntas que intentemos resolver. Hay que entender en dónde están planteadas, ¿verdad? Y entonces, en los números reales, digamos, no hay un concepto de factorización como hay sobre los naturales o los enteros, digamos, o como uno podría extender inclusive, por ejemplo, a los racionales, ¿verdad? Sobre los reales no existe eso. Entonces, digamos, a pesar de que uno puede batear y uno dice, bueno, 1, 2 es una solución, eh, ese argumento de factorizarlo, eh, ese argumento de factorizarlo no es, no es, no es válido, digamos, en esta situación. O sea, es válido en el sentido que lo ayuda a uno a encontrar la solución, pero no va a saber si esas son todas las posibles soluciones, ¿verdad? Ok, Dylan nos comenta, ¿qué pasa si algunas de las ecuaciones las usamos con una misma variable según la otra? Ok, yo me parece que a lo que Dylan se refiere es, ¿qué pasa si despejamos, por ejemplo, A en términos de B, de la ecuación del inicio, y lo metemos en la segunda ecuación? Me parece que eso es lo que quiere decir. Es una muy, muy, muy buena idea, ¿verdad? Por ahí también tenía la mano levantada Caleb. Entonces, no sé si quiere tomar la palabra. Bueno, no, era una pregunta. Ajá, sí. Era, digamos, por lo que entendí de que A y B pertenecen al intervalo de 0,3, es que Sí, A y B, los valores de ellos dos pueden estar entre 0 y 3. Digamos, pueden ser por eso. 0 o 3 o cualquier número entre ellos dos. Podría ser cualquier número entre ellos dos, claro. Sí, o sea, cuando decimos el intervalo, son todos los números reales que están entre 0 y 3. O sea, puede ser 0, 0,1, 0,5, 1, pi entre 2, Ok, profe, lo que sea. pero una pregunta. Sí. Digamos, en el caso de que, no sé, por ejemplo, A fuese 0, Ujú. obligatoriamente B tendría que ser 3, porque si no, no se cumpliría desigualdad. Claro, sí. Y en ese caso, A que es 0 por B que es 3 no daría 2. Entonces, Entonces no es creo una que solución. ahí sale raro que sea. O sea, cuando decimos que sea, digamos, o sea, esto que hicimos aquí, simplemente estamos diciendo que las posibles, o sea, perdón, o sea, sí, o sea, puede ser que tal vez
la forma en la que en la que lo redacté sea confusa. Eso que encerré no es la solución. O sea, sí, o sea, tal vez esto es, o sea, esto no es el conjunto de solución. Lo que quise decir con eso es que sabemos que de haber una solución tendría que vivir en 0,3. ¿Ok? O sea, digamos el caso, bueno, vimos que 1, 2 es una solución, ¿verdad? 1 más 2 es 3 y 1 por 2 es 2. Y efectivamente 1 y 2 viven dentro del intervalo 0,3, ¿verdad? Que todo el intervalo esté como una posibilidad de momento no quiere decir que, o sea, que todo el intervalo esté ahí, no quiere decir eh, que todos los puntos, o sea, que todas las parejas que yo pueda hacer con puntos de ese intervalo van a ser soluciones. ¿Ok? O sea, digamos, era simplemente estábamos intentando trabajar un poquito las ideas de uno de los comentarios que nos dejaron en el chat. Ujú. Entonces, digamos, Ok, está profe, buena. gracias. Sí, digamos, está bueno lo que nos dijeron en el chat, pero justamente, como usted dice, eso nos da un rango y no todos los números o no todas las parejas en ese rango van a funcionar, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, ese rango, o sea, aunque se vea pues pequeñito, pero contiene una infinidad de números y entonces, digamos, falta un poquitillo de trabajo por hacer, ¿verdad? Entonces, me gustaría intentar la idea que sugirieron de sustituir una ecuación en la otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la ecuación a más b igual a 3, ¿verdad? Podríamos despejar a, ¿verdad? A podríamos ponerlo como 3 menos b, ¿verdad? Y entonces, si metemos esto en la segunda, nos quedaría 3 menos b multiplicado por b es igual a 2, ¿verdad? Y entonces esto nos da 3b menos b cuadrado igual a 2. Y esto nos da una ecuación cuadrática, b cuadrado menos 3b más 2 igual a 0, ¿verdad? Y entonces estamos felices porque nosotros por lo menos sabemos cómo resolver ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Y en este caso no es difícil ver que esta ecuación nos da, por ejemplo, que b puede ser 1 o que b puede ser 2, ¿verdad? Y si b fuera 1, entonces a es 2, y si b fuera 2, entonces a es 1. ¿Ok? Entonces las posibles soluciones, ¿verdad? Las posibles soluciones son solamente la pareja 1,2 y 2,1. ¿Ok? Digamos, si vemos que las dos soluciones funcionan, ¿verdad? Porque las expresiones estas son simétricas, ¿verdad? O sea, digamos, A más B es, no es importante, pero en la ecuación era menos 2. No es así, o sea, si es 2, si yo paso el b al cuadrado para acá y el 3b para el otro lado, si queda b al cuadrado menos 3b más 2. Y de hecho sí es muy importante porque si no la solución sería diferente, ¿verdad? O sea, sí, o sea, yo creo que lo que puse sí está bien. Ok, entonces digamos, están esas dos soluciones que están esas dos soluciones que eh, ¿qué quiero decir? Están esas dos soluciones que se pueden alternar, ¿ok? Veamos esto, o sea, recordemos un momentito esta ecuación, ¿sí? B al cuadrado menos 3b más 2 igual 0, ¿ok? O sea, voy, voy a copiar el sistema nuevamente, a más b igual a 3, a por b igual a 2, y el sistema asociado que obtuvimos
fue x a la 2, bueno, o b a la 2, lo que sea, menos 3x más 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces ahora tal vez para inducir un poquito el descubrimiento, me gustaría que intentaran algo similar, pero ahora usemos, digamos, usamos como letras un poquito más, en vez de números particulares, pongamos letras. Entonces pongamos aquí P y pongamos aquí Q. ¿Ok? Entonces les doy 2 minutos para que repitan el método y obtengan una ecuación polinomial. No hace falta, no hace falta que resuelvan la ecuación polinomial, solamente que la obtengan y cuando la tengan, entonces la discutimos. Entonces, les doy 2 minutos para que hagan el álgebra ahí en sus papeles y lo discutimos. Ok, vamos de regreso. Ok, entonces, vamos a hacer esto rápidamente para intentar entender un poquito mejor el ejercicio anterior, ¿verdad? Digamos, el proceso ¿verdad? De ir de un caso particular a un caso más general es lo que llamamos en matemática, digamos, un proceso de generalización, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que una situación muy particular, eh, como que o sea, justamente con sus particularidades, ensucia un poco el entendimiento. Entonces, como que entender, digamos, el paso de esta ecuación, digo, del sistema de ecuaciones a la ecuación polinomial no es completamente, o sea, como que uno puede observar algunas similaridades, pero, eh, digamos, pero no es completamente obvio, como cuál es la relación entre las dos partes, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera entender un poquito mejor todo el asunto, una cosa que uno puede hacer es como quitar las particularidades e intentar ver si uno puede entender el caso más general, ¿verdad? Y entonces, puede ser que el caso general no sea fácil de resolver y puede ser que el caso particular justamente tuviera algo sumamente especial que hiciera las cosas eh, calzar, digamos, si uno cambia un número en alguna situación, puede ser que deje de tener solución o que ya ahora tenga infinitas soluciones o algo de ese estilo, ¿verdad? Pero intentar entender como el caso general, creo que en muchos casos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si repetimos la misma idea, ¿verdad? A sería P menos B, y entonces nos quedaría P menos B por B igual a Q, y eso, bueno, jugando un poquito con las cosas, nos quedaría B al cuadrado menos P por B más Q igual a 0. O sea, la ecuación, ¿verdad? Sería X al cuadrado menos PX más Q igual a 0. Ok. Entonces, este sistema lo que nos dice es que las soluciones van a ser de esta forma. Ok. ¿Verdad? Y entonces antes encontramos, ¿verdad? Que las diferentes, o sea que, digamos, lo curioso en este caso, ¿verdad? Es que hay un intercambio, o sea, si pasa una situación, en la otra solución pasa como el reflejo, ¿verdad? Y entonces, la ecuación cuadrática, ¿cuántas soluciones va a tener? Bueno, digamos, independientes si son reales o complejas, ¿cuántas soluciones va a tener esta ecuación? Exactamente, va a tener dos soluciones. Una solución nos va a dar un posible valor de A y la otra nos va a dar, bueno, sí, o sea, las dos nos van a dar dos posibles soluciones y entonces en una de ellas A toma ese valor y B toma el otro
Y en el otro caso, B toma el segundo valor y A toma, perdón, A toma el segundo valor y B tomaría el primer valor, ¿verdad? Como en el caso este de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos? Digamos, aquí hicimos el paso, ¿verdad? Del sistema a la ecuación. Lo que dice la fórmula de Vieta es que podemos hacer, ¿verdad? También el paso, ¿verdad? Vieta lo que dice es que podemos hacer el paso de un polinomio a, a un sistema de ecuaciones, ¿ok? Digamos ahora que el sistema de ecuaciones sea más difícil de resolver, posiblemente sí. O sea, digamos, el polinomio, digamos, entre un sistema y un polinomio es mucho más favorable, tener entre un sistema y un polinomio, es mucho más fácil tener un polinomio porque, bueno, ahí sabemos algunos métodos para batear soluciones. O sea, bueno, para encontrar soluciones. Y el método es justamente bateando, ¿verdad? O sea, si uno se pone a batear y encuentra que el polinomio evaluado en ese punto da cero, ya habíamos visto que entonces, bueno, y que ese va a aparecer como uno de los factores del polinomio. Y esa sería una de las raíces, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la ecuación, ¿verdad? Entonces, digamos, con el caso de n igual a 2, ¿verdad? Si tenemos la ecuación ax a la 2 más bx más c igual a 0, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Sería lo mismo que tener la ecuación x al cuadrado, o sea, si dividimos entre a, b por a entre x más c entre a igual a 0, ¿verdad? Y entonces las dos raíces, pongámosle, bueno, aquí estoy haciendo un enredo, pongamos r y s, ¿verdad? Cumplen lo siguiente. ¿Verdad? Digamos, antes vimos que si había un sistema polinomial, si había un sistema de ecuaciones, la ecuación que obteníamos era la siguiente: x al cuadrado menos px más q. Y entonces, ¿verdad? Con esto obtendríamos que las dos raíces cumplen la siguiente relación: r más s va a ser menos b entre a. Y r por s va a ser entonces c entre a. ¿Ok? ¿Verdad? Digamos, antes era, si esto era P y Q, entonces le damos la vuelta. Ahora podemos ir del caso polinomial a, a esto, ¿verdad? Y la razón bueno, la razón, ¿verdad? Sería que cuando tenemos el polinomio dice, eso tiene dos raíces, ¿verdad? Y cuando expandimos, nos va a quedar x al cuadrado menos r más s por x más r por s. Entonces, menos r más s tendría que ser b entre a y c entre a tendría que ser r por s. Ok, bueno, entonces, digamos, aquí no hay nada que memorizar, ¿verdad? Simplemente de saber que uno, si uno agarra un polinomio y lo factoriza, cuando lo expande, aparecen los polinomios estos, digamos, aparecen los coeficientes estos, r más s y r por s, y por esa razón, entonces, obtenemos la igualdad entre los coeficientes, ¿verdad? R más s debería ser menos b entre a, bueno, en realidad b entre a debe ser menos r más s, pero si pasamos al menos al otro lado, nos queda eso, y igualmente, r por s tendría que ser c entre a, ¿ok? Entonces, esto sería la situación para un polinomio de grado 2. ¿Qué pasaría si tuviéramos un polinomio de grado 3? Algo muy similar, ¿verdad? Si tuviéramos a por x a la 3 más bx más bx a la 2 más x más d igual a 0, podemos hacer que nuestro polinomio tenga coeficiente principal igual a 1 y nos quedaría b entre a por x a la 2,
C entre A por X más D entre A igual a 0. Y si yo expando, o sea, si yo dijera que, bueno, eso tiene tres raíces, R, S y T. Cuando yo expando esto, digamos, es un buen ejercicio que lo hagan ustedes en sus casas para que, bueno, y para que lo verifiquen, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aquí le voy a poner ejercicio. O sea, es un buen ejercicio para que practiquen de multiplicar cosas a lo feo. Se van a dar cuenta al final que eso queda x a la 3 menos r más s más t por x a la 2. Más lo que nos va a quedar con x va a ser rs más rt más st por x menos rst. ¿Ok? Y entonces podemos hacer el mismo jueguito, ¿verdad? De si este polinomio, ¿verdad? Tiene de tres raíces, ¿verdad? Hijo, perdón, me asustó. Tiraron algo arriba. ¿Verdad? R, S y T. ¿Verdad? Si eso tiene tres raíces, entonces las raíces van a satisfacer esa relación. ¿Verdad? R más S más T va a ser menos B entre A. Ahora, todas las combinadas dobles va a ser el siguiente, pero con un signo positivo. Y todas juntas va a ser con un signo negativo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí lo importante es, ¿verdad? Recordar que los signos van alternando, ¿verdad? Observar que los signos alternan. Un tiro uno, un tiro otro. O sea, un tiro positivo o un tiro negativo. ¿Verdad? Y siempre empiezan, o sea, digamos, empezando aquí, siempre van a empezar negativos. Entonces, negativo, positivo, negativo, positivo. El último va a depender de la paridad del polinomio, o sea, del grado del polinomio. ¿Verdad? Vean que para n igual a 2 era menos b entre a y c entre a. C entre a, bueno, o sea, positivo en el sentido que los coeficientes no tienen ningún número negativo al frente. Pero en el caso de 3 va negativo, positivo, negativo, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? ¿Cómo creen? ¿Verdad? Si uno ya medio fue entendiendo el patrón de las cosas, ¿cómo nos quedaría entonces, digamos, si ese polinomio de grado 4, ¿verdad? Tuviera a estos x a la 2 más dx más e igual a 0. Si eso tiene, ¿verdad? Tiene cuatro raíces. Pongámosle P, Q, R y S, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me alcance. Eh, ya fuimos, digamos, viendo un poquito como el, el proceso. Veamos qué relaciones tendrían estos coeficientes, ¿verdad? Entonces, la suma, ¿verdad? Va a ser entonces menos B entre A. ¿Okay? Ahora, todas las combinaciones dobles, ¿verdad? P con Q, P con R, P con S, Q con R, Q con S, R con S. Ahí están todas, ¿verdad? 4 escoge 2 es 6, ¿verdad? 4 por 3 entre 2 son 6 términos. Eso sería C entre A. Ahora seguiría todas las combinaciones de tres términos. ¿Okay? Entonces aquí sería P, Q con R, P, Q con S, P con RS y Q con RS. Y eso nos daría menos D entre A, ¿verdad? Menos más menos. Y por último, ya tenemos las de 1, ya tenemos las de 2, ya tenemos las de 3 y queda solamente la de 4. Y cuando son 4, como son 4 variables, lo que nos quedaría simplemente P por Q por R por S, ¿verdad? Y entonces vimos que aquí tiene signo negativo, positivo, negativo, entonces la que sigue sería
signo positivo sería E entre A. ¿Ok? Y bueno, lo mismo va a seguir sucediendo para potencias más altas, ¿verdad? O sea, si tuviéramos para grado n otras cosas, sería igual. O sea, menos, más, menos, más, menos, más. Y los coeficientes van siendo los que van quedando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya casi estamos en la mitad de la clase, ¿verdad? Eh, hagamos un descansito de 5 minutos, les dejo un ejercicio propuesto por si quieren pensarlo mientras estiran un poco, ¿verdad? Y regresamos para discutirlo, ¿verdad? Que sería, entonces el ejercicio sería, digamos, encuentre todas las eternas, ¿verdad? X, Y, Z, tales que, ¿verdad? Tales que X más Y más Z, bueno, sí, bueno, digamos, X más Y más Z es 6, XY más XZ más YZ es 11 y X por Y por Z es 6. Ok, entonces regresamos en unos cuantos minutos, unos 5 minutos, ¿verdad? Entonces ahí queda planteado este ejercicio para, para discutirlo ahora más adelante. Ok, estamos de vuelta. Ok, entonces, bueno, este ejercicio está bueno, puede ser que ustedes hayan encontrado una posible solución, ¿verdad? No sé si alguien encontró una posible solución ahí bateando o jugando un poco. Ajá, sí, ¿verdad? Entonces, como nos dice el compañero en el chat, 1, 2, 3 es una posible solución, ¿verdad? Es solución, ¿verdad? Pero vean que también 1, 3, ¿verdad? O sea, 1 más 2 más 3 es 6. 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 2 por 3 es 6, entonces 2 más 3 más 6 es 5 más 6, que es 11, y 1 por 2 por 3 también es 6, ¿verdad? Entonces, pero vean que también 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1, ¿verdad? Estas también. Sí, entonces, hay que tener un poquitillo cuidado porque, bueno, a pesar de que uno pudo haber encontrado una, hay otro montón de soluciones simétricas, ¿verdad? Que también forman parte. En este caso, ¿verdad? Las soluciones son simétricas porque estas expresiones X más Y más Z, XY más XZ más YZ, XYZ son simétricas, ¿verdad? O sea, esas son expresiones simétricas. ¿A qué nos referimos con simétricas? A que si intercambiamos el valor de dos de ellas, se obtiene la misma expresión, ¿verdad? De hecho, a los polinomios estos, ¿verdad? Se le llama polinomios elementales simétricos. ¿Ok? Y la teoría de polinomios simétricos es muy bonita. Hoy no la vamos a explorar. Digamos, el documento con ejercicios para esta clase, yo creo que lo había subido al Discord hace unas semanas para la clase anterior, ¿verdad? Y entonces, en ese documento, al puro final, viene un par de referencias. Uno, creo que es el libro, creo que hago referencia al libro de Paul Seitz, me parece. Ah, no, al de el Larson. Y otro libro es uno de Arthur Engel, que es un alemán, un entrenador alemán, ¿verdad?
digamos, bueno, los dos libros son libros clásicos muy, muy buenos, ¿verdad? Ese libro de Engel, ¿verdad? No sé si ustedes se han metido a revisar, pero no sé si se han metido a revisar, pero en el Drive, digamos, la descripción la descripción del grupo de WhatsApp tiene un enlace a una carpeta de Google Drive. En la carpeta esa hay mucho material, ¿verdad? Digamos, hay tal vez un poquito más material de la cuenta, ¿verdad? Y no se puede perder, pero bueno, hay unas carpetas con los entrenamientos del año pasado, con los de hace un par de años y así. Y hay una carpeta, creo que dice, debe decir algo como referencias o libros o algo así posiblemente, ¿verdad? Y dentro de esa carpeta tiene que estar esos dos libros, tanto el de Larson como el de Engel. Yo les sugiero que, bueno, o sea, cuando acabe la clase, ojalá puedan ir a trabajar, no solamente hoy, sino hoy también en los días siguientes, puedan ir a trabajar los ejercicios que les propongo. Y bueno, si ya lo resuelven todos, o digamos, inclusive si ocupan un poquito de ayuda, pueden ir a consultar los libros esos de Engel, que tiene todavía un montón más de ejercicios, muchas más cosas para aprender, no solamente de polinomios, sino de un montón más de temas, ¿verdad? Entonces, bueno, los invito para que, para que hagan eso, ¿verdad? Para que puedan ir a revisar eso más adelante y se sigan preparando, ¿ok? Entonces, encontramos una solución, uno, dos, tres, ¿verdad? ¿Verdad? Y la pregunta natural sería si estas son las únicas posibles soluciones que vamos a tener, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es cómo hacemos para transformar esto en una ecuación polinomial, ¿verdad? Pero entonces, nosotros sabemos que si hacemos t menos x, t menos y por t menos z, ¿verdad? Y esto nos va a quedar, ¿verdad? T a la 3 menos t a la 2 por x más y más z más t por esa mezcla x, y más x, z más y, z. No me alcanzó, pero menos x, y, z, ¿verdad? O sea, esto simplemente si uno agarra y empieza a multiplicar con mucha paciencia y mucho cuidado para no equivocarse, eso es lo que le queda. Fue lo que discutimos anteriormente, ¿verdad? Y, o sea, justamente habíamos visto que entonces eso tendría que ser igual a, a esto de aquí, ¿verdad? A este, al polinomio este. Es así. Si usáramos directamente las fórmulas de Vietas, sabríamos cómo pasar de x más y más z igual a 6, x y más xz más yz igual a 11 y x y z igual a 6. Podríamos pasar directamente a construir el polinomio este, ¿verdad? T a la 3 menos, ¿verdad? Digamos, el menos este, recordemos que era porque el siguiente coeficiente había, digamos, la suma de raíces empezaba con un menos, después los dobles iban con más, después las tres cosas iban con menos y así sucesivamente. Entonces, por esto estos menos que aparecen aquí. Entonces, las raíces que andamos buscando, x, y, z, son las raíces de este polinomio, ¿verdad? Y entonces, bueno, y este polinomio, digamos, inclusive si no hubiéramos encontrado las soluciones anteriores, digo, uno se puede poner a batear un poquito cuáles podrían ser las soluciones, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos que si t valiera 1, entonces tenemos 1 menos 6 más 11 menos 6, y eso nos da 1 menos 6 más 11 menos 6, eso nos da 12 menos 12, que es 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que eso quiere decir que este polinomio t a la 3 menos 6 t a la...
menos 6t a la 2 más 11t menos 6. Y esto va a ser, esto va a ser t menos 1 por otra cosa, ¿ok? La otra cosa la podemos averiguar de muchas formas, ¿verdad? ¿Verdad? Una forma podría ser, ¿verdad? Para repasar un poquito, podría ser usar la división sintética, ¿verdad? Entonces 1 menos 6, 11 menos 6, ponemos el 1 aquí, bajamos el coeficiente, multiplicamos, sumamos, multiplicamos 1 por menos 5, eh, eh, ¿verdad? Aquí no parece que estamos multiplicando, pero sí multiplicamos. Aquí 6, aquí nos da un 6 y esto nos da 0. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que el coeficiente, el polinomio, ¿verdad? Sería t a la 3 menos 6t a la 2 más 11t menos 6. Entonces, un factor es t menos 1 y el restante sería t al cuadrado menos 5t más 6. Y bueno, este otro factor, digamos, sí, este otro factor no es difícil de volver a factorizar, ¿verdad? Como t menos 2 por t menos 3. Entonces, y la conclusión, ¿verdad? Es que t menos 1 por t menos 2 por t menos 3 tiene que ser igual a t menos x por t menos y por t menos z. Y entonces eso lo que dice es que x y z es una permutación de 1, 2, 3. Bueno, entonces por eso obteníamos 1, 2, 3, por eso obteníamos 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, porque cualquier combinación posible nos daría el resultado. Ok, entonces, digamos, este es un ejercicio, ¿verdad? O las fórmulas de Vieta, por ejemplo, nos permiten pasar de un sistema de ecuaciones, bueno, muy particular, ¿verdad? O sea, son polinomios simétricos muy especiales, pero nos permite pasar de eso a una ecuación polinomial que en principio, yo dije antes, ¿verdad? Que no era fácil de resolver, pero si tuviéramos la suerte de poder resolverlo o poder aproximar soluciones, algo así, podríamos decir algo entonces sobre la solución del sistema, que no es un sistema, digamos, como no es un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? O sea, como no son cosas de grado 1, ¿verdad? O sea, como aquí hay, estos son polinomios de grado 2, estos son polinomios de grado 3. Como no son ecuaciones lineales, la situación se complica mucho, ¿verdad? Entonces, que podamos decir algo al respecto de este sistema es muy especial, ¿ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo digamos, es un ejemplo tal vez un poquito como sin gracia, como un poquito frontal, ¿verdad? Pero podríamos usar argumentos similares para hacer otros ejemplos bonitos. Hay dos ejercicios, nos quedan 45 minutos. Hay un par de ejercicios que me gustaría discutir. Uno que me gusta mucho, ¿verdad? Es ¿verdad? Por ejemplo, tres números reales, ¿verdad? Si son positivos, sí, solo sí, su suma es positiva, su multiplicación es 2 a 2 son positivas y su producto son positivos. Obviamente, digamos, esta dirección de aquí para acá es obvia, pero o sea, si todos son positivos, todas las operaciones que vamos a hacer van a ser números positivos. La que es interesante, ¿verdad? Es el regreso, ¿verdad? Si yo tuviera tres números cuya suma es positiva, cuyas cosas dos a dos son positivas y cuyo producto es positivo, entonces tienen que ser los tres números positivos, ¿verdad? Eso se parece un poquito como a lo que intentó hacer Adrián. Yo creo que fue la persona que nos había sugerido la idea para el ejercicio con el sistema con dos variables, ¿verdad? Eh, tiene una idea parecida. No es tan fácil, se puede ir a hacer a pata, ¿verdad? Como que, bueno, si el producto es positivo, entonces
Si el producto es positivo, entonces pueden ser o todos positivos o uno positivo y dos negativos, pero entonces, bueno, ahí empieza un poquito el juego ese. Eh, Se puede hacer así o se puede hacer de una forma un pelitín más elegante, pero bueno, es un ejercicio que me gustaría discutir en un ratito. Otro que me gustaría mucho discutir eh, es el siguiente. Eh, ok. Encuentre la relación entre A, B y C para que el sistema, este se va a ver un poquito diferente, pero está relacionado. ¿Sí? Para que ese sistema tenga solución. O sea, digamos, sea consistente. Ok, entonces, esos dos me gustaría mucho discutirlos y tal vez si nos alcanza el tiempo, yo lo veo un poquito complicado porque no tenemos tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero si nos alcanza el tiempo, me gustaría que discutiéramos el siguiente ejercicio. ¿Verdad? Entonces, x más y más z es 3, x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a 5, y x a la 3 más y a la 3 más z a la 3 es igual a 7, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto sería igual x a la 4 más y a la 4 más z a la 4? Es un problema muy bonito, muy interesante, eh, ¿verdad? Y entonces, bueno, son las 6:20. A mí me gustaría que se tomen un ratito para pensar los ejercicios. Yo sé que no tenemos mucho tiempo y mucho espacio, pero sí me gustaría como que intenten, digamos, ir y batallar un poquito con algunas ideas. Entonces, digamos, tal vez unos 10 minutitos, desde ahorita hasta las 6:30, para que los puedan pensar. Si quieren, podemos hacer breakout rooms, somos poquitos, entonces voy a hacer tal vez 2 breakout rooms. Eh, ok, y entonces si quieren pueden entrar, pueden discutir un poquito las ideas ahí entre ustedes y en 10 minutos los llamo para que compartamos lo que pensaron, ¿verdad? Y ver cómo se va relacionando eso con el contenido de la clase. Entonces, eh, ok, entonces bueno, los dejo para que, perdón, es que no los he abierto, creo que ahí están abiertas ya. Entonces los dejo para que ingresen y discutan ahí entre ustedes sus ideas y bueno, en 10 minutos nos volvemos a ver. Ok, bueno, entonces vamos a discutir un poquito las ideas que tuvieron eh, para los ejercicios, ¿verdad? Eh, para el primer ejercicio, no sé si alguien tiene alguna idea que le gustaría compartir. O digamos, puede ser que no sea la idea completa de la solución, ¿verdad? Pero tal vez algún paso que consideren que pueda ser eh, útil en la solución, ¿verdad? Sin ninguna pena pueden tomar el micrófono o pueden mandar algo al chat, como ustedes quieran. Ok.
bueno, digamos, hay un par de, de cosas simpáticas que podríamos hacer con, con este ejercicio, ¿verdad? Lo primero es empezar reconociendo, ¿verdad? Que estos son los coeficientes que obtenemos en la fórmula de Vieta, ¿verdad? Entonces tal vez si los bautizamos, ¿verdad? Si le ponemos a esto, pongámosle a esto A, pongámosle a esto B y pongámosle a esto C, ¿verdad? Entonces, el polinomio que tiene raíces, ¿verdad? O sea, t menos x, t menos y, t menos z, sería igual a t a la 3 menos a t a la 2 más bt a la 2 menos, perdón, más bt menos c. Entonces, digamos, podemos ver las fórmulas de dieta nos dan una forma de pasar de ese sistema de ecuaciones simétricas a un polinomio, ¿verdad? Entonces, digamos, x, y, z, ¿verdad? X, y, z son las raíces de este polinomio. Pongámosle el nombre del polinomio, pongámosle p de t. Entonces, si yo tengo la fórmula para la suma, tengo la fórmula para las cosas dobles, todas, o sea, todas las dobles simétricas, y el producto, entonces yo puedo encontrar la fórmula del polinomio que tiene las raíces. Tal vez encontrar x, y, z por separado no sea fácil, ¿verdad? Era lo que decimos, que resolver una ecuación cúbica no es fácil, pero puedo encontrar por lo menos la ecuación cúbica que deberían resolver. ¿Ok? Y entonces ahora yo sé, ¿verdad? O sea, la hipótesis, ¿verdad? Es di que los números A, B y C son positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el número t fuera menor o igual que cero? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si, si t es menor o igual que cero? Eso sería t a la 3 menos a t a la 2 más bt más menos c, ¿verdad? Pero entonces, esto sería todo esto sería negativo, ¿verdad? Porque esto sería menor o igual que cero. Esto con el menos sería menor o igual que cero. Esto sería menor o igual que cero. Y esto sería menor o igual que cero. Precisamente porque A, B y C son positivos. Entonces, todos los pedacitos son menores o iguales que cero. De hecho, C es menor estricto que cero. Entonces, cuando sumamos todo, obtenemos que este número, ¿verdad? Si tenemos el polinomio este, para valores negativos o para valores, sí, negativos o cero, el polinomio va a dar un número negativo. Pero entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Verdad? O sea, entonces, si t es menor o igual que cero, entonces el polinomio es negativo. ¿Verdad? Y entonces, como sabemos que x, y, z son raíces, ¿verdad? Entonces, como p de x, p de y y p de z son iguales a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir sobre x, y, z? Que no puede ser que sean menores o iguales que cero, ¿verdad? O sea, entonces no se cumple, no se cumple esto de aquí, ¿verdad? Que x, y, z sean menores o iguales que cero y entonces lo que vamos a tener es que justamente x, y, z, entonces tienen que ser números positivos, ¿verdad? Es un argumento muy vacilón porque, o sea, en principio el ejercicio no involucra para nada polinomios, ¿verdad? O sea, x más y más z es una expresión ahí bonita, x, y, x, y, z, y x, y, z son números positivos
y que a partir de eso podamos deducir que los números son positivos por medio de polinomios, y pues es un argumento, digamos, en mi opinión, es bastante elegante, bastante bonito. Uno podría ir a hacerlo a pie, o sea, uno puede ir a hacerlo, eh, uno puede ir a hacerlo, lo que quiero decir, eh, o sea, uno puede hacerlo como caso por caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si X es positivo, pero Y y Z son negativos? Y entonces uno se pone a jugar con esa cosa, ¿verdad? Los invito a que lo hagan, digamos, los invito a que busquen soluciones alternativas, ¿verdad? Pero justamente cuando lo hagan, se van a dar cuenta que la solución es mucho más engorrosa, mucho más fea, ¿verdad? Que de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, digamos, es uno de los ejercicios que recuerdo con más cariño. Recuerdo que cuando lo vi por primera vez, yo tenía creo que 16 años, me parece. Yo lo hice de la forma fea, digamos, o sea, en ese momento no pude reconocer, ¿verdad? Que estos números eran las cosas que aparecían en la fórmula de dieta y entonces lo hice caso por caso, ¿verdad? Y bueno, pues, o sea, pude resolverlo, pero entendí, digamos, que no era la forma óptima de hacerlo. Entonces, yo pienso que ese es un bonito ejemplo, una bonita ilustración de cómo uno puede, a partir de esa información, construir un polinomio y usar propiedades del polinomio para decir cosas, ¿verdad? Eh, digamos, bueno, el sábado tuvimos clase con la gente de Elemental, no sé si alguno de ustedes habrá conectado por Zoom, ¿verdad? Y bueno, de lo que hablábamos el sábado un poco, era de los ejercicios de la Olimpiada de Mayo, entonces era tomar un ejercicio, resolverlo, pero después de resolverlo, ponernos a modificarlo un poquito, ¿verdad? Y entonces, a partir de la modificación, poder jugar con las cosas. Y eh, entonces, digamos, o sea, como digamos, inventar nuevos ejercicios o hacerlo más difícil o hacerlo más grande, considerar no solamente un caso particular, sino un caso más general, ¿verdad? Y entonces, digo, un ejercicio que le sugeriría, ¿verdad? Ejercicio, de ver cómo se generaliza, ¿verdad? Ver cómo, o bueno, ver si es posible generalizar. eh, Obviamente ustedes tienen completo derecho sobre qué hipótesis pedir, lo que sea, ¿verdad? Pero ver si es posible que uno pueda adaptar el argumento eh, a, eh, a más variables. ¿Ok? No solamente a tres, sino ver qué pasaría con cuatro, ver si sería cierto que la cosa con cuatro funciona, o ver si la cosa con cinco funciona, intentar revisar como el método de la prueba y decir, bueno, tal vez aquí falla, o tal vez aquí sí funciona, o esto, lo otro, ¿verdad? Pero, bueno, es un lindo ejercicio. O sea, si uno tiene una base ya, intentar ver una variación y ver si la cosa funciona o falla es un muy buen ejercicio. O sea, eso es, eso se hace mucho, digamos, eh, en investigación. O sea, uno tiene algo que uno sabe que funciona y dice, bueno, ahora qué pasa si le quito esto, qué pasa si le pongo esto, qué pasa si subo la dimensión, si aumento la cantidad de variables que estoy estudiando. Es una forma básica de hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, si quieren sentirse, digamos, como científicos, pues esta es una buena forma de empezar a experimentar, a desarrollar ese tipo de pensamiento científico, ¿verdad? No es la única forma, por supuesto, pero es un muy buen hábito, digamos, tomar un problema que uno ya entiende bien y empezar ahí a travesearlo, ¿ok?
Eh, o sea, digamos, es un hábito de un profesional. ¿Ok? Eh, ok. Entonces, no sé si hay alguna duda de la solución, si hubo algún paso que no quedara claro. Eh, ¿Todos entendieron la idea? ¿O hay algo que quede misterioso antes de pasar al siguiente ejercicio? Yo sí, profe, pero hay algo que no me cuadra. Ok, ¿qué es lo que no le, qué es lo que no le cierra? ¿Sí? Es que, bueno, yo no conozco, yo no sé si raíces es lo mismo que ceros. Sí, Y sí, si lo sí, es, sí. pues sí, sí lo es. Sí, sí, raíces y ceros es la misma cosa, sí, sí. Ok, entonces sí, sí entiendo. Sí. Digamos, alguna otra consulta? No, ok, todo bien, perfecto. Yo creo que aquí no la apunté, esta es la raíz de PT. Ok, entonces vamos con este otro ejercicio. Bueno, ahí me hacía una pregunta, ¿verdad? De a qué me refería con que fuera consistente. Ok, entonces, bueno, vamos a pelotearlo a ver qué encontramos. Entonces, tenemos que x más y es a, x al cuadrado más y al cuadrado es b, y x a la 3 más y a la 3 es c. Entonces, la pregunta era qué relación hay entre A, B, C para que el sistema, sí, para que el sistema tenga solución, para que el sistema sea consistente, tenga solución slash consistente. Ok, digamos, ¿por qué se debería uno preocupar un poco por esto? O sea, digamos, ¿por qué nos haríamos la pregunta de que si el sistema es consistente o tiene solución? Porque, o sea, la idea general, la básica, va a ser que hay dos variables, ¿verdad? Pero hay tres ecuaciones, o sea, hay más ecuaciones de variables. Y entonces podríamos pensar en una ecuación como una restricción. Y entonces, al principio, o sea, digamos, X y Y son libres de existir, no hay ninguna restricción. Cuando les imponemos una ecuación, ¿verdad? Entonces ya, digamos, si pensamos, por ejemplo, en los pares ordenados X y en el plano, al principio viven libres, ¿verdad? Viven donde les da la gana. Cuando le decimos, bueno, X más Y suman A, ya no van a vivir donde les da la gana, sino que van a vivir, digamos, en esa recta, en la recta X más Y igual a A, ¿verdad? Entonces, ya pasaron, o sea, todo el universo de posibilidades dejó de ser todo el plano y ahora va a ser solamente esa recta. O sea, van a poder ser cualquier punto en esa recta. Ok. Y digamos, esa recta podríamos pensar, o sea, si uno pensara cuántos grados de libertad tengo en la recta, solamente uno. Bueno, o sea, para adelante y hacia atrás, ¿verdad? Pero eso es, o sea, puede ir solamente en una dirección. Si yo le pongo, digamos, otra restricción como esta de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a b, eso me va a cortar, por ejemplo, digamos, como un círculo. ¿Ok? Entonces es una segunda restricción. Entonces yo sé que mis soluciones tienen que estar en la recta y tienen que estar en el círculo. ¿Ok? Entonces, mi objeto original tenía 2 grados de libertad. Le pongo una ecuación, le quito un grado de libertad, me queda un grado de libertad. Le pongo otra ecuación, entonces ya queda sin grado de libertad, quedaría con 0 grados de libertad. Y digamos, geométricamente eso lo podríamos ver, ¿verdad? Como que esto se va a intersecar solamente en 2 puntos y los puntos están aislados y como que no hay forma de bailar. Y entonces, por eso, la pregunta sería, ¿qué tendría que satisfacer la tercera ecuación? ¿Verdad? Porque si la tercera ecuación, por ejemplo, fuera, digamos, x a la 3 más y a la 3 se va a ver como una bola un poco más achatada, tal vez, ¿verdad? Entonces, tal vez, no sé, que la bolilla se viera como, pongamos algo como así. Algo así más o menos se podría ver x a la 3 más y a la 3 igual a algo.
Y entonces, si tenemos esa cosa, bueno, mentiras, creo que, bueno, imaginemos que se viera algo así, no sé, ¿verdad? Podría pasar, podría pasar que entonces, digamos, esta tercera ecuación cortan estos otros puntos, pero esos otros puntos no son los mismos de antes. Entonces, ¿verdad? Con esas tres ecuaciones no tendríamos, no tendríamos una solución para el sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué relaciones tienen que haber entre A, entre B y entre C para que las tres ecuaciones, a pesar de que le imponen más restricciones al sistema, que el sistema no se descalabre, o sea, que no lo aniquilemos por completo? ¿Ok? Entonces, digamos, pues, pensemos un ejemplo más sencillo de como un sistema que podría no tener soluciones con tres ecuaciones. Digamos, pongámosle x más y igual a 1, x más 2y igual a 2 y x más 3y, digamos, igual a 4, por ejemplo. O, digamos, o de momento pongamos aquí, no sé, a. ¿Ok? Entonces, ¿cuál valor tiene que tener a para que el sistema sea consistente? Bueno, si uno es astuto, ¿verdad? Digo, uno puede darse cuenta que la solución de este sistema, o sea, si uno, por ejemplo, resta las ecuaciones de esas dos de arriba, se da cuenta que y tiene que ser 1 y que x tiene que ser 0. ¿Verdad? Entonces, la única posibilidad para esto, ¿verdad? Es que a fuera 3. Si a no fuera 3, o sea, si a fuera 4, por ejemplo, como lo había puesto originalmente, entonces el sistema no sería consistente y no tendría solución, ¿verdad? Y eso es justamente porque hay más restricciones de las que las variables pueden aguantar de forma natural, ¿verdad? O sea, típicamente si hay n variables, la cantidad de restricciones que podrían soportar son n ecuaciones, o sea, son n restricciones, ¿verdad? En este caso hay un poquito más de la cuenta, diríamos, por ejemplo, que el sistema está sobredeterminado, ¿verdad? Es una palabrilla, no sé si se la han escuchado alguna vez a un economista o algo así, ¿verdad? O sea, como que no hay ningún margen de maniobra, o sea, está todo ya muy, 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 muy determinado, muy fijo. Y entonces, bueno, la pregunta es cómo hacer que, la pregunta es, a pesar de que ya está sobredeterminado, que ya está fijo, ¿cómo hago para que no haya una contradicción? ¿Ok? Entonces, eh, ok, entonces, digamos, lo voy a volver a copiar aquí. X más y igual a A, x al cuadrado más y cuadrado igual a B, y x al cubo más y al cubo igual a C. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes, eh, sí, bueno, entonces, digamos, ¿en qué sentido es este ejercicio parecido y diferente a los anteriores? Ok, entonces, es parecido en el sentido que las expresiones que involucra son simétricas, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones que involucra son simétricas, ¿verdad? O sea, si yo invierto x y y, pues no voy a cambiar nada, ¿verdad? Pero son diferentes a las de antes porque antes era como x más y x por y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, entonces, eh, bueno, ahí pues podríamos, o sea, entonces, por un lado se parece, pero por otro lado no se parece a lo que, teníamos antes, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo reconciliar tal vez esta nueva forma con lo que había anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacer que se parezca? ¿Cómo hacer que se parezca a lo anterior, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Digamos, anteriormente lo que sabíamos era, digamos, qué pasaba si teníamos x más y igual a algo y x por y igual a otra cosa, ¿verdad? X por y igual a, no sé, pongámosle d, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para esas dos cosas? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo supiera, digamos, si yo sé
X más y X por Y, o sea, si yo sé estas dos cosas, ¿verdad? Yo sé que entonces yo construyo el polinomio t al cuadrado menos at más d, lo resuelvo y tengo la solución. Pura vida, ¿verdad? Ahí estamos todo bien. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo haríamos con un caso como este? En que tenemos x más y tenemos x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué, qué se les ocurre que es algo que podríamos intentar? O sea, ¿cómo podríamos relacionar los dos mundos? Vamos a ver en el chat. Elevando al cuadrado. Está un poquito vago, pero sí, vamos a ver. eh, digamos, elevando al cuadrado. Bueno, pues eso es una buena opción, ¿verdad? O sea, si yo tengo x más y al cuadrado, bueno, esto lo conozco, va a ser a al cuadrado, y esto va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy. Lo voy a poner así, escrito un poco feo, pero justamente porque me es conveniente, ¿verdad? Este xy lo voy a poder entonces despejar en términos de a y b, ¿verdad? Entonces voy a cambiar la segunda ecuación y me voy a dejar más bien esta otra, que me gusta un poquito más porque se parece más a lo que sabía antes. Entonces, x por y sería, x por y sería a cuadrado menos b, ¿verdad? Veamos que esto aquí es b. Entonces, yo resto a cuadrado menos b y divido todo entre 2. Entonces, a partir de x al cuadrado más y al cuadrado, yo pude decir cuánto era x por y. Pero entonces ya tengo x más y tengo x por y. Entonces, en principio, eh, ya podría montar mi sistema de ecuaciones y podría resolverlo. ¿Ok? Esa es una forma, digamos, poquito salvaje de resolver las cosas, pero bueno, se podría hacer, ¿verdad? O sea, como que vayamos y entonces lo metamos, ¿verdad? Eh, X sería, digamos, por ejemplo, X sería A más menos raíz de A cuadrado menos 4D entre 2, ¿verdad? Perdón, tal vez aquí pongámosle más y aquí pongámosle menos. A menos A cuadrado más D entre 2, ¿sí? Y entonces, bueno, yo puedo hacer X al cubo más Y al cubo. Va a haber unas cancelaciones ahí. Pero bueno, si quieren, les dejo a ustedes hacer eso de fuerza bruta para que, bueno, para que obtengan eso de forma alternativa, ¿verdad? Pero intentemos de momento no ser tan salvajes, ¿verdad? Intentemos hacerlo un poquito más bonito, ¿ok? Entonces, bueno, hay varias alternativas, ¿ok? Ya casi tenemos que terminar la clase, pero bueno, ahí está la opción uno. Ok, la opción uno, yo diría que, bueno, tal vez ambas opciones son astutas en algún sentido. Tal vez esa es la menos astuta, pero o uno es astuto y se ahorra un poquito de fuerza, o uno puede no ser astuto y entonces de resolver toda la fuerza bruta. Es una posibilidad, ¿verdad? Tal vez no es óptima. Yo diría que no es extrapolable a la vida real, ¿verdad? Hacer todo fuerza bruta puede ser peligroso. Pero, bueno, opción uno sería tal vez, eh, tenemos x más y tenemos ya x por y. Y bueno, digamos, inclusive tenemos x a la 2 más y a la 2. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, c tiene que ser x a la 3 más y a la 3, ¿verdad? Y entonces opción uno puede ser observar que eso se factoriza, ¿verdad? Eso se factoriza x más y por x a la 2 menos xy más y a la 2. Y entonces la ventaja es que el primer pedacito lo sabemos, ¿verdad? Eso va a ser a. Y el segundo pedacito sabemos x a la 2 más y a la 2, ¿verdad?
Esto con esto lo juntamos, nos quedaría b. Bueno, digamos, y justamente antes encontramos cuánto era x por y. Pero entonces x por y era a cuadrado menos b entre 2. Menos a cuadrado menos b entre 2. Y bueno, si uno quisiera dejar esto bonito, tal vez puede sacar el entre 2 afuera. Le queda a entre 2 y adentro le quedaría creo que 3b menos a cuadrado. Entonces, para que el sistema sea consistente, la relación entre a, b y c tendría que ser la siguiente. Esperad que c sea igual a esa cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, perdón, aquí creo que me equivoqué. No, mentira, sí estoy bien. Entonces, cuando hagan aquí este cálculo, al final posiblemente van a terminar, o sea, si lo hicieron bien y con calma, van a terminar llegando a este otro. Bien, entonces, digamos, esta es una solución, digamos, como que involucraba saberse la factorización y, bueno, los pedacitos para lo que hay adentro. La segunda opción, ¿verdad? Es un poquito más en la línea de lo de construir el polinomio, ¿verdad? Y esta idea les puede servir para intentar el ejercicio que les dejé anteriormente, que quedó pendiente y que no vamos a poder resolver, eh, ¿verdad? Eh, pero bueno, tiene una idea similar, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que X y Y, ¿verdad? Son raíces del polinomio t al cuadrado menos a por t más d, ¿verdad? Y d era, creo que era b menos a cuadrado entre 2. O tal vez a cuadrado menos b. A cuadrado menos b entre 2. ¿Sí? A cuadrado menos b entre 2. ¿Ok? Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que x a la 2 menos a por x más a cuadrado menos b entre 2 es 0. Y también que y cuadrado menos a por y más a cuadrado menos b entre 2 es 0. ¿Sí? De momento no hemos dicho nada. Tal vez lo único interesante o lo único astuto fue haber pasado, ¿verdad? De las ecuaciones al polinomio. ¿Ok? Y entonces el polinomio es bonito porque de alguna forma también nos permite hacer la cosa de forma simétrica. Tenemos las ecuaciones, pura vida, no hemos hecho nada nuevo. Y ahora vean, digamos, el truco bonito está entonces en multiplicar la primera ecuación por x y la segunda por y. Pero entonces esto nos daría x a la 3 menos a x a la 2 más a la 2 menos b entre 2 por x igual 0. Y y a la 3 menos a y a la 2 más a cuadrado menos b entre 2 por y. Bueno, pues no es como que bruto, que genio, pero digamos que pues, es algo que sigue el anterior. Sin embargo, vean que el truco está que, dado que sabemos estas dos cosas, si las sumamos, obtendríamos x a la 3 más y a la 3. ¿Verdad? Si sumamos esto, tendríamos aquí 0. Entre x a la 3 menos y a la 3. Y las cosas más pequeñitas nos van a quedar, o sea, nos van a quedar cosas que ya conocemos. A por x a la 2 más y a la 2, que lo conocemos. Y bueno, esta cosilla por x más y. La ventaja es que sabemos cuánto es esto y cuánto es esto otro. Entonces, de esa forma podemos obtener cuánto sería x a la 3 más y a la 3. O sea, si sabemos cuánto es x más y x al cuadrado más y al cuadrado, sabríamos cuánto es x a la 3 más y a la 3, ¿verdad? Y, digamos, los invito, digamos, a que intenten pensar, ¿verdad? Con base en esto, cuánto debería ser entonces x a la 4 más y a la 4. Y después cuánto, o sea, si quieren seguir, cuánto sería x a la 5 más y a la 5 y así, ¿verdad? Y bueno, una idea similar podría funcionar para el ejercicio que quedó pendiente. Entonces, bueno, con eso quería cerrar la clase de hoy, ¿verdad?
Eh, la idea es muy elemental, ¿verdad? La idea es que las fórmulas estas nos permiten relacionar relaciones bonitas entre las raíces, ¿verdad? Relaciones simétricas bonitas entre las raíces con los coeficientes del polinomio. Entonces podemos ir de un lado a otro. Si tenemos el sistema de ecuaciones, podemos inventarnos un polinomio. Si tenemos un polinomio, podemos inventarnos un sistema de ecuaciones. Y, digamos, dependiendo de la situación, jugamos con lo que nos quede más cómodo. ¿Ok? Entonces, en el Discord, si no me equivoco, yo subí hace unas semanas el material este. Hay un montón de ejercicios. Están las referencias. Las referencias pueden ir a consultarlas en el Drive. Es muy buen material. El libro de Engel, el libro de Larson, los dos son libros bonitos. Hay secciones que son difíciles de leer, pero hay muchas otras que pueden ser de mucha utilidad. Entonces, los invito a que intenten de verdad los ejercicios. En el Discord, si tienen dudas, pueden plantearlas. Tal vez algún otro compañero les puede ayudar, o si no, nos escriben a nosotros, ¿verdad? Y con mucho gusto, de ahí estamos para ayudarles. Caleb, sí, no sé cuál de... Sí, profe, yo tenía dos preguntas. Sí. Digamos, ¿no nos podría pasar la presentación que acaba de hacer? Sí, ¿Qué los pasar? apuntes estos yo siempre los subo al Discord. Digamos, en el Discord hay, o sea, el Discord tiene una parte elemental, una intermedio y una de avanzado. En cada uno de esos hay un canal o un hilo, no sé, yo creo que es un canal que se llama materiales, creo. Y en los materiales es siempre donde subo esas cosas. Entonces yo casi siempre, bueno, estoy un poquitín atrasado de la semana pasada, pero casi siempre subo estos apuntes, ¿verdad? Para, para que ustedes los tengan disponibles. Sí. Ok, profe, ¿y cómo se llama? Digamos, el libro que mencionó, ¿cómo se llamaba, perdón? Digamos, está en el documento, o sea, si se mete al documento, en la página final va a encontrarlo y entonces ahí lo va y lo busca. Es un libro, digamos, el que les digo, bueno, los que les digo, uno es de un autor alemán, Arthur Engel, y el otro es Loren Larsson. Creo que los dos se llaman creo que se llama Problem Solving Strategies, y el otro creo que tiene un nombre parecido, como Problem Solving Through Strategy, no sé, no sé. Y están en Problem inglés. Solving Through Problems se llama, creo. ¿Están en inglés, profe? Sí, desgraciadamente hay muy poca literatura en español. Bueno, Entonces, digamos, igual, yo creo que las carpetas de cada nivel las carpetas de cada nivel tienen como una lista sugerida de lecturas. Creo que el de intermedio o el de elemental tiene unas lecturas en español. Creo que de álgebra, si no me equivoco también. Entonces puede ir a verlo, sí. Sí. Entonces, digo, ojalá que le pueda hacer de provecho. Digamos, el inglés que hay que saber es mínimo. O sea, uno puede ir ahí medio aprendiendo a punta de símbolos y no es tampoco un mal ejercicio ir a perderse e intentar entender. eh, el inglés matemático es técnico, pero hay poquitas palabras que aprender, no es tanto. Pero entonces, digamos, puede agarrar Google traductor ahí en Google, pone, ¿verdad? ¿Qué significa integer? Entonces le va a decir que es un entero, tales cosas, ahí va a ir aprendiendo poco a poco. O nos puede preguntar a nosotros también, con mucho gusto. Ok, bueno, profe, muchas gracias por la clase. perfecto. Por ahí ya nos vemos. Hasta luego, que pasen muy bien. Buenas noches.